Este es mi proyecto final de base de datos, el cual consiste en que yo hice una base de datos sobre la temática y sobre una saga de videojuegos llamada Pokémon. En esta base de datos, antes de empezar, quisiera decir qué es una base de datos. Bueno, una base de datos es una entidad que almacena datos relacionados de una manera estructurada, llevándolo a cabo específicamente en la base de datos que yo hice. En esta base de datos almacena una Pokédex que pues significa todos los datos de un Pokémon. Es solamente de la primera generación y también almacena todos sus datos, los cuales son su tipo, su nombre, su género, su habilidad, su categoría, en qué pueblo, ruta o ciudad aparece y demás. De eso consiste mi base de datos y primero voy a explicar las tablas, que es donde empieza pues todo. Ok, bueno, yo cuento con un total de 6 tablas. Cuento con un total de 6 tablas. Y la tabla principal, pues es esta que está en pantalla, que es la tabla Pokémon. Una tabla es una estructura organizada de filas y columnas donde se almacenan los datos. Para crear una tabla tenemos que irnos a la banda de opciones en la que diga crear y en tabla damos clic y se crea la tabla y aquí en este botón que dice haga clic para agregar, aquí elegimos el tipo de dato del campo, que te voy a explicar en un momento qué es, y elegimos ponerlo texto corto y ponemos aquí el nombre del campo, que puede decir nombre, por ejemplo, y ya. Aquí podemos agregar otro y otro y así. En esta tabla se almacenan pues todos los datos de los Pokémon y todas sus características. La tabla consta de distintos campos. En esta tabla tiene un total de 12 campos y aquí están pues el nombre de todos los campos. Está eh, el, el gato que significa el número de, de Pokémon que es. También su nombre que pues dice el nombre de Pokémon. Una imagen, una ilustración del Pokémon. Su altura, su peso, si es macho o hembra, dónde aparece, en qué ruta, ciudad o pueblo, una pequeña descripción de Pokémon, en qué generación aparece, su habilidad y su categoría. Bueno, son los campos que tiene esta tabla. Los campos son columnas que sirven para indicar propiedades de los datos. Bueno, cada campo tiene su tipo de dato. Por ejemplo, para el número del Pokémon que es, pues se necesita un tipo de dato número. Existen distintos tipos de datos. Existe el texto corto, el texto largo, el número grande, la fecha y hora, la fecha y hora extendida, la moneda, la autonumeración, el sí y no, el objeto lee, el hipervínculo, datos adjuntos, calculado o el asistente para búsquedas. En este caso el que más se adecua es el número. También el nombre, que pues es un texto corto. En imagen el tipo de dato es un dato adjunto, ya que se anexan una imagen del Pokémon. En altura y peso lo puse en este caso de moneda para poder poner puntos y para que sea más entendible la altura en metros y el peso en kilogramos. El macho y hembra para decir sí o no. eh, ya que pues hay Pokémon que pues pueden tener eh, pues varios géneros, o sea, por ejemplo, en este caso voy a poner un ejemplo, em, en Bulbasur pues existen Bulbasur que son machos y que son hembras, entonces pues hay Pokémon que pueden tener géneros así, y hay Pokémon que no, y hay Pokémon que solamente pueden ser hembras o pueden ser machos, o no pueden ser ninguno. Ruta ciudad pues tiene un tipo de dato de texto corto, descripción también, generación, habilidad y categoría. En altura y peso el tipo de dato es moneda, ya que para al momento de poner los registros pues sea más sencillo y más fácil el, ver la cantidad de lo que pues el Pokémon mide y lo que pesa para hacerlo
para hacerlo más accesible al momento de escribirlo y más entendible. Bueno, y pues cada campo tiene pues sus registros, como lo dije anteriormente, y pues un registro es la fila o el elemento individual de la tabla. En este caso, los registros pues es lo que se le pone a la base de datos. Por ejemplo, un registro pues puede ser el uno, el Bulbasur y pues todo esto. Todo estos son registros que pues cada registro pues está en una columna que pues tiene su tipo de dato en el que se permite. Por ejemplo, en el tipo de en el campo del número pues no se pueden poner texto, solamente se puede poner número. En el nombre pues solamente texto, y así con cada uno, porque cada uno tiene un tipo de dato distinto. Bueno, ahora voy a explicar las relaciones, que pues es algo que sí o sí tiene que tener una base de datos. Ya lo nombré anteriormente, pero ahora lo voy a explicar de una manera mucho más detallada. De tres tipos de relaciones: la relación uno a uno, la relación uno a varios y la relación de varios a varios. Cabe resaltar que es muy importante que cada tabla tenga mínimo una clave principal para que estas relaciones se lleven a cabo correctamente y se puedan relacionar de una buena forma. Mi base de datos no contiene una relación de 1 a 1, pero de igual manera la explicaré. Se establece La relación 1 a 1 se establece cuando cada registro en una tabla está relacionado con un único registro en otra tabla y viceversa. Para establecer una relación 1 a 1 se debe tener una clave principal y una clave externa en ambas tablas. O sea, deben de ser únicos y pues no se debe de repetir. En este caso, pues como dije, mi base de datos no tiene ninguna relación de 1 a 1, pero pues eso es una relación de 1 a 1. Ahora explicaré la relación de 1 a varios, que es la que mi base de datos sí tiene. Una relación de 1 a varios se establece cuando un registro en una tabla está relacionado con varios registros en otra tabla, pero cada registro en la segunda tabla solo puede estar relacionado con un único registro en la primera tabla. Bueno, aquí, como ya le expliqué, por ejemplo, en habilidades, un Pokémon solamente puede tener una habilidad, pero pues hay habilidades que se repiten en varios Pokémon. O sea que hay un Pokémon puede tener varias, Pokémon tener, un Pokémon puede tener solamente una habilidad disponible, pero pues una habilidad puede estar en varios Pokémon. Entonces aquí se da una relación de 1 a varios. Ahora, por último, la relación de varios a varios. Aquí el único ejemplo que tengo de una relación varios a varios es de la tabla tipos y la tabla Pokémon. Un Pokémon puede tener uno o varios tipos, y los tipos pueden estar en uno o varios Pokémon. Por lo tanto, se forma una relación de varios a varios. Esta relación se produce cuando varios registros en una tabla pueden estar relacionados con varios registros en otra tabla. Este tipo de relación se gestiona mediante una tercera tabla, como les dije, de la tercera tabla de Pokémon tipo, conocida como una tabla de unión o tabla intermedia, que asocia los registros de ambas tablas. Aquí se forma una tercera tabla pues como consecuencia de una relación de varios a varios. Ya que se tengan las tablas y las relaciones en la base de datos, para consultar más fácil la información, se hace uso de un elemento llamado los formularios, que pues sirven para hacerlo más accesible para el usuario. Ahora, para hacer un formulario pues hay distintas maneras, pero primero tenemos que irnos a la banda de opciones crear, y en ese grupo que dice formularios hay varias opciones, que puede ser en ese botón que dice formulario, que crea un formulario que te permite especificar la información de un registro cada vez, que te hace un formulario pues con los campos y los registros y pues los datos que tienes en los registros predeterminado. Y luego existe otra forma, que puede ser el diseño del formulario, que crea un nuevo formulario en blanco en la vista de diseño.
Aquí un ejemplo, bueno, este formulario está completamente en blanco y a la espera de que nosotros hagamos los cambios sin ningún tipo de base. Aquí no hay nada y tenemos que hacer todos nosotros como nosotros querramos. Y el asistente para formularios que te ayudará a crear formularios sencillos y personalizables. Este botón o esta opción que se tiene para crear formularios es la más sencilla y la más intuitiva para cualquier usuario, y aquí te dice los campos disponibles y los que tú quieres que se muestren. Aquí puedes elegir todos, por ejemplo, sí, todos, cómo lo quieres que se ordene, la distribución, el título, y es mucho más sencillo y mucho más fácil para cualquier usuario. Bueno, aquí como estoy presentando, aquí está el formulario de la tabla Pokémon. Y bueno, primero quiero decir que es un formulario. Los formularios son diseños de pantalla a través de los cuales se otorgan controles al usuario con la finalidad de introducir y modificar datos más fácilmente. O sea, es algo que sirve para hacerlo más visual, más bonito y más eficiente a la hora de buscar y modificar e introducir datos. Bueno, aquí estoy en el formulario de, pues, como ya dije, de la tabla Pokémon. Y bueno, aquí estábamos en una vista en la vista formulario. Los formularios tienen tres tipos de vista. Esta que es la vista de diseño, que es pues para modificar el diseño, cómo se va a ver. Y la vista de formulario, que es la que nos permite modificar, consultar, eliminar y añadir los datos. Y en la vista de presentación, que es una híbrida de las dos anteriores. Para que los formularios cumplan con su finalidad de introducir y modificar datos, se hace uso de distintos controles para llevar a cabo pues este objetivo del formulario. Existen una gran variedad de controles. Está el control de seleccionar el cuadro de texto, la etiqueta, el botón, el control de pestaña, el vínculo, el control de explorador Edge, control de navegación, grupo de opciones, insertar salto de página, cuadro combinado, línea, botón de alternancia, cuadro de lista, rectángulo, casilla, marco de objeto independiente, datos adjuntos, botón de opción, subformulario o subinforme, marco de objeto dependiente, imagen, control del navegador web y gráfico. También en cada uno de los controles se puede asignar si queremos utilizar el asistente para controles, que la verdad es que bastante funcional y bastante intuitivo de usar. Por ejemplo, yo aquí en este formulario, este es un botón, es un control de un botón que, bueno, puedo hacer un ejemplo aquí. Pongo el botón y aquí con el asistente para botones de comando, aquí ya te salen varias acciones que tú podrías usar en tu formulario. Por ejemplo, aquí pues hay la opción de buscar registro, buscar siguiente, ir al primer registro, y pues depende la necesidad, depende de lo que quieras asignar al botón, es lo que va a hacer. Por ejemplo, aquí yo le asigné que buscara el nombre, y por ejemplo, aquí voy a escribir un Pokémon, por ejemplo Mew, que es el último. Voy a guardarlo. Y pues aquí, bueno, aquí me lleva a un informe del Pokémon que ahorita voy a profundizar en eso. Y pues aquí agregué también un botón de buscar para que salga aquí en el formulario el 151 por número, y pues aquí sale Mew, que es el 151, el último Pokémon de la primera generación. Y aquí para guardar, ahí está, listo. Y ya. Para buscar pues uso el asistente, y para, por ejemplo, aquí en este que es diferente, utilicé lo mismo,
un, un botón para un botón utilizando el asistente, y en el asistente asignando se que al hacer clic a este botón pues salga el siguiente registro, y a este pues que salga el último registro, que es el 151, y en este, el verde, que salga el primer registro. Aquí para buscar lo que sea, por ejemplo, puedo buscar uno y ahí está. Aquí tengo para ir al menú, que este es el menú por el cual se puede navegar en todos los formularios. Aquí está la Pokédex, regresamos al menú, luego a la categoría y aquí están todos. Y aquí se usan, uso más que nada el botón, el control de botón para asignarle ahí las acciones que deben hacer, y es bastante intuitivo y fácil de usar. Aquí también en el de pueblo, ruta, ciudad. Aquí inserté una imagen y le puse una macro que es básicamente hacer lo mismo, pero manualmente, porque pues es una imagen externa. Entonces yo la tuve que hacer y es lo mismo. Aquí está, categoría, igual, menú, tipos, igual, es lo mismo. Se puede navegar. Luego volvemos al menú, a las habilidades. Y es totalmente intuitivo y fácil de usar. Bueno, en los botones en los que hay una acción para buscar un registro, yo lo que hice fue que al buscar cualquier registro del campo nombre, que al buscar por ejemplo aquí un Pokémon puede ser Pidgey. Al buscarlo nos aparezca pues un informe donde ya nos salga detalladamente qué es lo que buscamos y su descripción, una breve descripción, que es básicamente lo que viene en las tablas, pero en los informes es donde se ve la información entera. Esto no solamente funciona con el nombre, también funciona por ejemplo en la ruta ciudad en la que aparecen los Pokémon, por ejemplo Bosque Verde. Buscamos Bosque Verde y aparecerá un informe en donde salgan todos los Pokémon que salen en el Bosque Verde, y así con todos los demás. Por ejemplo aquí una categoría que sea la categoría ratón, y van a salir Rattata, Raticate y Pikachu, van a salir todos ellos en forma de un informe. Y así con todos, con todos, no solamente aquí en este formulario, sino también en el de tipos. También, bueno, un ejemplo más claro puede ser en el de categoría, por ejemplo. Buscamos una categoría, puede ser tortuga. Ay, tortuga, y pues aparece aquí el ID con su categoría, y aparece de una manera más formal. Bueno, esos son los informes que pues tienen que ver con lo que buscas, pero pero hice otro tipo de informes que es algo que es con información más específica, y utilizando los criterios. Los criterios que utilicé fue el operador I, que es en inglés es el AND, el operador O, que puede ser que en inglés es OR, y el operador no es, que en inglés es not. Primero empezaré dando un ejemplo. Primero empezaré diciendo la definición de cada uno. El operador I permite unir dos criterios, de forma que solo aparecerán registros que cumplan ambos criterios. Ese es el operador I. Ahora, el operador O es muy similar al anterior, ya que al igual que el operador I, encadena dos condiciones. Los registros que cumplan los registros que cumplan cualquiera de las condiciones aparecerán en el resultado. La diferencia es que en el OR, o pues en el O, cualquier registro que cumpla con una de las dos pues condiciones aparecerá, y en el AND tienen que aparecer las dos condiciones. Y el operador NOT, o no es, que pues como su nombre lo indica, es el que no tenga esa palabra, ese número, esa fecha, pues no va a aparecer.
Por ejemplo, en esta consulta pues aparecen los campos de aparecen campos de solamente la tabla Pokémon. Aparece el campo del número, del nombre, de la altura en metros y del peso en kilogramos. Aquí se utiliza el criterio del operador y, que aquí muestra que si la altura del Pokémon en metros es menor o igual a 1, se van a mostrar, se tienen que mostrar, y también si su peso en kilogramos es menor o igual a 10. Entonces aquí ya se hizo un informe y aquí salen todos esos que cumplen esas dos condiciones. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo de un operador OR sería, en este caso, en esta consulta que se muestra, en esta consulta que se muestran campos solamente de la tabla Pokémon, utiliza un operador O, ya que en este caso, en el campo ruta ciudad, se pone el criterio de que el Pokémon sea de bosque verde o de ciudad plateada. Por ejemplo, aquí, si le damos aquí a la vista hoja de datos, saldrán que el Bulbasur, Venusaur, Caterpie pues pertenecen a la ruta ciudad, eh, corresponde a la ruta ciudad o pueblo de bosque verde. Y Pidioto es el que pertenece a ciudad plateada, o sea que aquí aparecen los que cumplan aquí aparecen los que cumplan esas dos condiciones. Y aquí en el informe pues se ve mucho más formal y mucho más fácil de entender. Bueno, aquí están todos los del bosque verde y también los de ciudad plateada, que solamente es Pidgeotto. Ahora, en esta consulta se usa el operador de no es. En este caso, bueno, como dije anteriormente, hay Pokémon que no tienen un género. En este caso, aquí se utiliza los criterios de falso y falso, ya que no es ni macho y no es ni hembra, o sea que no tienen un género específico, que según las fuentes oficiales significa que su género es desconocido. En ese caso hay pocos Pokémon que no tienen un género, como puede ser Magnemite, Magneton, Voltorb, Staryu, Starmie, Ditto. Pues son Pokémon que no tienen ningún género y pues se usan los criterios de no es, de que pues no es macho y no es hembra. Aquí ya se ve de una manera, pues en el informe, mucho más formal y mucho más entendible a la vista. Aquí se ven que ninguno tiene una palomita, eso significa que pues no tienen género. También mencionar que todos los formularios tienen un regreso al menú, que es este, y ya para facilitar más la consulta de los datos.